El próximo 26 de marzo, como les decía, el régimen castrista convoca a la ratificación de 470 diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular en unas elecciones que no son competitivas. Continuamos hablando con Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide. Siempre es un gusto tenerte por acá, Rosa. Gracias. ¿Sabes quién? Ese término de elecciones competitivas se lo escuché a la viuda de Salvador Allende en una cumbre de iberoamericana que se celebró en Santiago de Chile. Y Fidel estaba, no, porque en Cuba sí hay elecciones. Y ella le dijo, no, pero elecciones competitivas. Y dije, mira, qué interesante. Para nada son competitivas. Para nada son elecciones, ¿no? Para nada la ciudadanía que puede o no ir a las urnas este 26 de marzo va realmente a tener la posibilidad de elegir entre más de una opción, ¿no? Y la prueba te la ponen ellos mismos cuando te ponen arriba una casilla que dice voto unido y básicamente da igual si escoges algún nombre o si votas por todos al mismo tiempo, porque lo que tienes en boleta es un candidato para cada puesto, preseleccionado para ti por esa dictadura, con lo cual es un absurdo más el nombre, ¿no? Y así debe denunciarse. Te voy a leer algunas de los argumentos que usa la prensa oficial castrista para justificar el proceso. Ellos dicen que en la isla existe un sistema de gobierno que aún con sus defectos y con sus limitaciones es considerado por la mayoría de sus habitantes como democrático y válido, y que la prueba de eso es los altos índices de participación del electorado, incluso en medio de las carencias, etcétera. ¿Qué responde? Bueno, mira, realmente esto de responderle a la prensa propagandista de la dictadura está contestado por sus propios hechos, ¿no? No hay un solo índice en Cuba que sea real. No importa cuántos cubanos estén en contra de la dictadura, ellos no los van a contar. Lo que sí cuenta son las cientos de miles de cubanos que han salido a las calles durante los últimos 2 años reclamando un cambio, reclamando libertad, reclamando patria y vida, los más de 1000 presos políticos que están en prisión precisamente porque encarnan la vanguardia de ese pueblo que quiere un cambio. Y estamos hablando del mismo país que todavía dice que no han muerto en Cuba más de 9000 personas por COVID-19, cuando el estimado de The Economist es de más de 62.000 cubanos que perdieron la vida, ¿no? Simplemente ellos no son una referencia, sus medios de comunicación no son una referencia, al menos no una referencia de la realidad o de lo coherente. Y la verdad más subyacente aquí es que Cuba será democrática cuando los cubanos puedan decidir, ¿no? Y para decidir, bueno, a los cubanos nos queda solamente la presión, ¿no? La presión como lo está haciendo el pueblo cubano, como lo ha hecho durante estos 2 años, a partir de la lucha pacífica no violenta, pero también necesita del apoyo de la comunidad internacional. ¿Para qué? Para que tengan realmente que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Nosotros lo vemos en un proceso de plebiscito vinculante. ¿Por qué? Porque ese sistema es el que está impuesto hace 64 años en Cuba y el que ratificaron con la constitución que impusieron en el 2019, dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad, y que si lo quieres cambiar eres traidor a la patria y puedes tener incluso pena de muerte. Bajo ese marco no hay elecciones que valgan y mucho menos competencia justa ante la ciudadanía. Por eso la invitación es, bueno, pues a seguir movilizados, a movilizarnos todavía más, a exigir de parte de la comunidad internacional una actitud coherente, una actitud responsable, presión sobre esos dictadores para que se cumplan las condiciones mínimas para poder ir a un proceso que sea un proceso de cambio de sistema. No, hay una comparación deportiva. Yo siempre digo que como un juego de fútbol donde en el otro equipo no es que no tenga portero, es que no hay equipo. Juegan ellos solos, por supuesto que siempre van a ganar, usan los comités de defensa para movilizar a la gente, etcétera. Yo recuerdo, si la memoria no me falla, que tu padre, y no sé si fue Roberto Bahamonde, retaron
hace muchos años ese sistema y dijeron, pues nos postulamos, a ver si de verdad ustedes tienen el coraje de enfrentar a alguien, y no se lo permitieron. Y dijeron públicamente que no le iban a permitir a los enemigos de la revolución, cosa que han repetido después. Ese fue un momento importante para mí, ¿no? Porque yo creo que quedó... Demostrado. Exacto. Quedó demostrado, y de hecho ese mismo intento se ha hecho varias veces después desde la oposición con el mismo resultado. Simplemente no es posible, legalmente es prácticamente imposible, pero además la práctica represiva hace imposible que un candidato de la oposición llegue a la asamblea de nominación de candidatos, como le pasó a mi padre en los 90 y como ha pasado, después. Postularse. Ni siquiera. Ni siquiera postularse, ¿no? Es una farsa que tratan de vender. Da vergüenza a estos periodistas que escriben semejantes panfletos para justificar el sistema. Rosa María, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Cuando